Bienvenidos, bienvenidas a el laboratorio, ayudantía laboratorio de computación, introducción a la computación. Lo primero que tengo que decir es que el laboratorio viene con 3 evaluaciones. Son tareas que son como trabajos que pueden ser en grupos o individuales, dependiendo de la cantidad de gente que haya. Yo creo que van a ser en grupos. Si es que somos pares o impares, ahí hay que verlo. Y cuentan como una nota para la asignatura, los tres trabajos. ¿Y qué más? Eso. Generalmente se dan 2 semanas para hacer esta tarea, desde que se mandan y eso. Y todo el tema de tiempo o cosas así, bueno, lo vemos en su momento, pero en general están acordes al tiempo. Ya, entonces comencemos. Bueno, aquí lo que vamos a ver es más que nada cosas un poco. Claro, vamos a programar, obviamente, o sea, tienen que tener abierto su dev C++, pero vamos a ser bien cuidadosos con lo que hacemos y vamos a programar de una forma un poco más consciente. ¿En qué sentido? Ahora vamos a partir. Entonces, recuerden que el profesor tiene un estándar para cómo deben ser los proyectos, como una anotación, cómo deben estar expuestos. Entonces, cada vez que yo abro un nuevo proyecto, que un proyecto sería, en el caso de un trabajo o una PEP, sería un proyecto entero. Perdón, no un proyecto, una respuesta de la PEP. Entonces al profe le gusta que cada respuesta esté en sus propios cosas. En el caso de los trabajos, ojalá que todo esté en el mismo proyecto. Y lo que vamos a hacer es, bueno, si abrimos el empty project, vamos a tener un empty project, entonces vamos a estar en 0. Y como nosotros queremos ahorrarnos trabajo, un console application, recuerden que siempre tienen que poner C++ project para que el compilador sepa. El compilador. ¿Ok? El compilador es el que tomas tus instrucciones y las convierte en lenguaje máquina para que el computador las entienda. El nombre del proyecto siempre tiene que ser en lo que estamos trabajando. Entonces, si es la pregunta 1 de la PEP1, digamos ahí en T0. Tiene que ser pregunta 1, cosas así. Sí. Y en dónde tiene que ir guardado, siempre tiene que ir guardado en una carpeta con su nombre. Entonces pongo ahí, no sé, Alvarado. O su apellido, perdón. Alvarado, y ahí pongo la carpeta del proyecto. Entonces, siempre pongan distintos proyectos en distintas carpetas porque cuando ustedes hacen el proyecto se crea un mine, un archivo mine. Entonces, si ustedes ponen 2 proyectos en la misma carpeta, se va a sobreescribir el archivo mine y van a perder su archivo mine anterior. Entonces, la carpeta tiene que tener el mismo nombre que el proyecto. Eviten tildes, eviten espacios, eviten todas las cosas que nos caracterizan por nuestro idioma latino, evítenlas. Piensen que son gringos. Entonces, si quieren hacer separaciones, pongan guiones o pongan guiones bajos. Porque si no, como el programa, el compilador está hecho para gringos, no va a funcionar. No va a reconocer las instrucciones. Entonces, dicho eso, chat. Sí, pasa. ¿Ya? Entonces, tiene que tener el mismo nombre de... entonces, abrimos, guardamos, listo, tenemos nuestro primer proyecto. Entonces ahora vamos a analizar un poco de las cosas que estamos viendo aquí. ¿Qué estamos viendo aquí? Lo primero que vemos son qué es lo primero que van en los programas. Bueno, esto es un gran comentario, vamos a borrarlo porque no sirve para nada. O tengo la fuente muy... Tengo la fuente como un poco grande. A ver, dame un segundo. Vamos a mover esto. Ahí sí, ya. Entonces... Vamos a borrar. Lo primero que vemos son las líneas de inclusiones. ¿Qué son las líneas de inclusiones? Aquí nosotros incluimos todas las librerías con las que vamos a trabajar. ¿Con qué librerías trabajamos generalmente? Depende del proyecto.
depende de lo que queramos hacer. No hay que sobreimportar librerías. Si vas a trabajar con una librería de ciencia de datos, tú importáis la librería de ciencia de datos, pero no necesitáis siempre importar las mismas librerías. Si trabajáis con matemática o con funciones trigonométricas, tenéis que importar la librería CMAT. No hace falta saberse las librerías de memoria, siempre se pueden buscar qué librerías están implementadas en qué eh, lenguaje de programación en Google. ¿Ah? Este ramo admite Google. De hecho, la idea de este ramo es que ustedes aprendan a buscar en Google o en Stack Overflow. ¿Ya? No para copiar, pero porque así se hace. Así es la práctica, así es la programación, así es. Se busca en Google, no es copia, menos es copia, así me plagio a mí mismo. Entonces acá lo que hay que tener cuidado son los espacios. Entonces no sé si es que ya tienen... ¿qué es lo que hace un programador? La primera vez trata de imprimir por pantalla Hola Mundo. Entonces, ¿cómo imprimimos por pantalla Hola Mundo? Con el Kaut, ¿cierto? Entonces yo acá deliberadamente voy a dejar de lado esta línea que el profe pone siempre, que es using namespace std, ¿cierto? Deliberadamente no la voy a escribir para que entiendan qué está pasando. Y acá es súper importante dos cosas. Uno, cuando tienen un error, vean el compiler log y vean los mensajes del error. Porque esos mensajes hablan mucho. Entonces, lo primero que queremos hacer, ¿cierto? Nuestro primer programa, Hola Mundo, como es mi primer programa en la vida, Hola Mundo, todos los programas, todas las instrucciones tienen que cerrarse con una doble comilla. Y voy a apretar F11, compilar y ejecutar, ¿ya? F11 me va a decir dónde quiere guardar el programa principal. El programa principal, que es la función main que significa principal, siempre tiene que estar guardado con el mismo nombre para que sea compatible con otras cosas. Porque uno cuando ejecuta un programa, cuando tú le haces doble clic al punto .exe o al acceso directo, lo que hace ese programa es buscar el main de su compilación interna. Y si no hay main, no va a funcionar. Quizás en Dev C++ va a funcionar, pero en otros no. ¿Ya? Entonces ahí vemos building Makefile. ¡Ah! Y me tiró el error. Entonces yo bajo. Bueno, siempre bajen al último y vayan subiendo. Entonces, recibe for the target main, no. Ya, eso es por la compilación. Ah, std code. Oh, qué raro. Y code was not declared in the scope. ¿Qué significa? La función code no está declarada. ¿Pero por qué no está declarada? Si yo sé que existe y yo sé que es parte de IOStream. Diego, iba a hablar. Ah, por los comentarios, pusiste como comentario losing namespace. Ya. Sí, sí, es por eso, ¿cierto? Pero ¿por qué? El namespace es como mi carpeta de trabajo. Para lo que se ocupa es para referenciar en dónde están ciertas cosas. Si yo quisiera no usar el using namespace en algunos lugares, esto en programación, hay convenciones. Nuestra convención es que siempre vamos a usar el namespace en el curso. Pero esto no es una condición necesaria. Es decir, puede ser que en algunos otros lugares, puede decir que en algunos otros lugares no decían no ocupar el namespace. Acá nada, acá son todo convenciones. En programación lo primero que uno tiene que discutir son qué convenciones vamos a tener entre nosotros. Entonces lo que quiero mostrarle es por qué usamos el namespace. ¿Ya? Porque la cosa con el namespace, ahí está, hola mundo, no sé si se ve, no, creo que no se ve. No, no se ve. Bueno, mejor voy a partir la pantalla completa porque si no voy a estar molestando mucho con eso. Sí. Ahí está. Vamos a bajar así. Ya. Ahí está. ¿Ven? Apareció. El terminal. Siempre cuando aparece el terminal pasan cosas buenas. Y
¿Y cómo sé que pasan cosas buenas? Porque acá abajo me dice que no hay errores. Entonces, si no hay errores, todo bien. ¿Cierto? Error 0, warning 0. El F11 significa compilar y ejecutar. Recuerden que ustedes primero compilan. Lo que hace la compilación es pasar lo que hayan escrito al lenguaje máquina. Y el ejecutar lo que hace es tomar el punto O, entre comillas, y lo ejecuta. Ya. Entonces, como ven, el std code, estábamos acá. Pero acá, por ejemplo, yo quisiera poner otros mensajes lindos. Aparte de hola mundo, qué sé yo. Hola mundo, ¿cómo estás? Hola mundo, ¿cómo estás? ¿Cierto? Y... uf, y rápidamente me voy a dar cuenta... Rápidamente me voy a dar cuenta que no existe el salto de línea. No está el salto de línea. Uno pensaría, pero si yo, bueno, lo puse en otra línea y no está el salto de línea. Entonces ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay dos formas de solucionar esto. Opción 1, al hola mundo le agrego el salto de línea. Pero el salto de línea también está en el namespace std. También está en la carpeta, comillas, std. Entonces yo tengo que decirle, anda al std y busca el endline y imprímelo. Y ustedes ven que si yo empiezo a escribir cosas, se va volviendo muy, 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 muy convoluido. O sea, tengo que escribir std, dos puntos, std, dos puntos a cada rato. Hay otra forma de escribir un salto de línea, que es con el \n, que es la forma que tiene UFT de decir salto de línea. Entonces, ahí, eso significa salto de línea. Hay uno que es tabulación, hay otro que es otras cosas. Ese es salto de línea. Entonces, de cualquiera de las dos formas. Pero entonces, para ahorrarnos esto, lo que nosotros hacemos es usar el namespace std. Para ahorrarnos la lata de estar escribiendo std. ¿Ya? No hay problema. Entonces, pero esto no sucede en todos los programas de C++ del mundo. Van a haber programas. ¿A qué me refiero? Es que como este curso les busca que ustedes busquen en Google, van a haber programas que no tengan esto que yo les digo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Queda todo claro hasta el momento? Supongo que igual ya han hecho cosas más avanzadas, pero esta era necesario decirlo porque el sin saltar, ¿para qué se ocupa? ¿Cuál es el sin saltar? Ah, el \n. El headline, creo. Sí, es el endline. Esto es lo mismo que el endline. De hecho, este carácter, este símbolo, significa salto de línea. Y hace lo mismo que el endline. Es que resulta que cuando tú ves un texto, hay caleta de caracteres que están escondidos en el texto. Este es uno de los caracteres que están escondidos que se llaman caracteres escapados. Y es como lo mismo que pasa en LaTeX. Cuando ustedes programan en LaTeX, ¿cierto? Hay que escapar ciertos caracteres y, bueno, es lo mismo que LaTeX. De hecho, hay que mostrar estas cosas, pues si yo no vale que uno las diga nomás, pues, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estás? Y los puntos y coma, porque si uno no pone los puntos y coma, la cosa no funciona. Entonces, F11. F11, aprieten F11. Y no he cerrado ni una de las otras terminales. Siempre recuerden cerrar las terminales porque si no cierran las terminales, pasan cosas feas. Como que se les llena la memoria. Y eso no es bueno. Ya, entonces, como ven, ahí aparecieron los saltos de línea. Hola mundo, ¿cómo estás? Ah, muy bien. Entonces ya tenemos nuestro primer programa en Python. Qué felicidad, qué lindo. En Python, en C. Continuamos. Entonces, aclarado eso, segunda parte, los enteros y las variables.
Convenciones. Convenciones. O notaciones. Nosotros, como somos matemáticos, estamos dentro de un contexto. Dentro de nuestro contexto, las variables i, j, k, n, m, ¿a qué se refieren en general? Si usted, así como yo les digo n, les digo n, ¿qué piensan? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Una iteración. Claro, numeraciones, ¿cierto? Cosas de números. La i, la j y la k, cosas de suma o índice o lugares. Entonces, como nosotros estamos en el contexto matemático y hay que respetar dos reglas que son fundamentales en la programación. Uno es que uno tiene que ser respetuoso, respetuoso con el que va a leer su código. Porque generalmente uno no trabaja solo, trabaja con alguien más. Y uno tiene que ser respetuoso con el que va a leer el código. ¿Respetuoso en qué sentido? Si yo tengo un código con puras variables que no, que no son autoexplanatorias, P. ¿Qué es lo que es P? Díganme qué es lo que es P. Int 8. ¿Qué es lo que es 8? No. Dentro de nuestro contexto, las variables i, j, k, n y m tienen sentido como o indicadores o numeradores o cosas así. La variable x, nosotros, como somos matemáticos, al tiro vamos a decir, ya, eso es una variable, es de una función. Sean cuidadosos con eso, no le pongan cualquier nombre a cualquier variable, por favor, se los pido porque yo les tengo que revisar los trabajos y después no entiendo nada. Después, cuando los programas se complejizan, por ejemplo, si ustedes tienen vectores, si quieren declarar vectores, pónganle, ¿qué hace el vector? Vector primos. ¿Qué sé yo? Un vector que contiene solamente números primos. ¿Ya? Nombres representativos de las cosas que hacen. 890 primos adentro de ese vector. Estas son las notaciones que vamos a utilizar. El profe no las exige, pero es buena práctica. Estas son buenas prácticas de la programación que hay que empezar a incorporar en uno, porque después van a llegar al momento en donde, insisto, donde van a tener que programar otras cosas más grandes y el que les va a leer va a sufrir. Mejor, ahora que estamos dentro de la computación, al tiro promover las buenas prácticas de la programación. Entonces, con respecto a... vamos a dejar eso ahí, ¿ya? Entonces, bueno, con respecto a los tipos de datos. Tipos de datos, ¿cierto? Un tipo de dato entero, una variable con tipo de dato entero, solamente puede almacenar números enteros. ¿Qué pasa si yo trato... Bueno, primero, ¿cuál es la diferencia internamente entre escribir esto y escribir ¿cuál es la diferencia entre eso y eso? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el valor de x acá? ¿Cuál es el valor de x en la línea 21? ¿Y cuál es el valor de x en la línea 24? Es pregunta para ustedes. Estamos bien en el tiempo, sí. No se preocupen por responder mal. No importa, digan cualquier cosa. 0 y 3. Ya. De la 24 sería eh, Bien, Darío se tiró a la piscina. Bien. Eso me gusta. Dale, dale. 3. Ya, ¿quieren que lo muestre? Mostrémoslo. Veamos qué pasa. Yo creo que no debería tirar error, pero hay algo que acá hay algo que falla. Hay algo que falla. ¿Ya?
Veámoslo. Me falta el salto de línea. Para que se separen. Entonces. Ah, esto es molesto. F11. Compartir. Terminal. Ya. En el primero, tiro 3. Y en el segundo, tiro 3. O sea, lo que me está diciendo acá es que X inicialmente se asignó con un 0, a pesar de que yo no lo asigné con un 0. ¿Se entiende, no? Esto no es correcto. Uno, cuando hace operaciones de suma o resta, idealmente quisiera tener un valor inicial de... Ah, perdón. Quisiera tener un valor inicial del X. Porque si no, suceden cosas raras. Podría no haber aparecido un 0 acá. Podría haber aparecido algo más odioso. Entonces tienen que tener cuidado. Siempre, lo primero, yo esperaba que me apareciera algo más random, pero tuve la suerte de que... Entonces, lo que uno tiene que hacer primero es esto. Y, respondiendo a Darío y a los demás compañeros, debería aparecer 3 y 3, que es lo que apareció, ¿cierto? Debería aparecer 3 y 3 si yo lo asigno con un 0. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cierto? Ahí está, 3 y 3. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es... Ay, qué lata. Qué lata. Ya. Pero la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es porque esta operación no cambia el valor de 3. Y esta operación, sí, o sea, no cambia el valor de X. No reasigna el valor de X y esta operación sí reasigna el valor de X. Entonces tengan ojo con ese tipo de cosas cuando asignen o no asignen operaciones. Entonces, digamos que ahora se nos olvidó que X era un entero y vamos a hacerlo que valga 1. Y ahora vamos a imprimir X más 2.5. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si es que estoy tratando de... ¿Lo va a convertir a entero? ¿Lo va a convertir a flotante? ¿Qué va a pasar? Veamos. Veamos qué va a pasar. Ahí me faltó el endline. Y ahora les voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, como se dan cuenta, como pueden observar, acá se está mostrando el resultado correcto. Eso es bueno, ¿cierto? Tenemos el resultado correcto. ¿Por qué tenemos el resultado correcto? Les pregunto yo a ustedes. Si estoy operando con un entero y un flotante. ¿Por qué? Y la respuesta tiene que ver con cómo el más, la operación suma, tiene... Porque la suma es una función, es una operación implementada dentro de C. Lo que está haciendo es que como no estoy almacenando el dato, cuando yo digo x más 2.5 y lo imprimo por pantalla, lo que estoy diciéndole al compilador es como, toma este dato que está en una variable temporal y suma estos dos valores. Y resulta que esta variable temporal, el compilador es bien inteligente, entonces la crea inteligentemente y se da cuenta de que tenéis en un lado un flotante y en el otro lado un entero. Y por lo tanto,
la suma. La suma con una variable temporal que no la ves porque está en el compilador, que es un flotante. Por eso funciona. Pero si nosotros quisiéramos, esto funciona. Entonces esto funciona. Pero si nosotros hacemos esto, más 2.5, si nosotros hacemos esto, el resultado va a ser distinto, porque lo que está haciendo es generar esta variable temporal, que es un flotante, y después le está diciendo introdúcelo en un lugar en donde solamente hay enteros. Entonces, ¿qué pasa con la parte flotante? ¿Qué pasa con la parte flotante del entero? Entonces, alguien que me diga, ¿va a fallar el código o qué número va a mostrar? En este caso mostró 3.5. ¿Qué va a mostrar ahora? Vamos, participación. Supongo que lo están haciendo también al mismo tiempo que yo. Es que yo creo que es muy diferente al momento de imprimirlo que asignarlo. Porque en sí el valor no va a cambiar, sigue siendo un entero, pero al imprimirlo como que se agrega nomás, como que se concatena, se podría decir, hablando de string. Aquí, Sí. ya, es que esta operación, aquí tenéis que tener ojo porque eso sí sucede. Ahí tú te... Muy bien. Bien. Eso sí sucede en lenguajes que son más de bajo nivel. C++ no es de bajo nivel. O es de más alto nivel. ¿Qué significa esto? Que count no es solamente un imprimir por pantalla. Y de hecho, eso se ve en el hecho de que usa esto. Entonces, tiene más cosas sobrecargadas. De hecho, si te das cuenta, yo no estoy transformando esto en un string. Lo está haciendo el compilador por mí. Eso significa que está sobrecargado acá en la count. Por lo tanto, esto no está funcionando como una concatenación. Si estuviera funcionando como una concatenación, tendría que ser 3, 2.5. Pero es verdad lo que tú dices, en otros lenguajes de más bajo nivel, como C normal, eso se podría hacer como una concatenación o podría tirar básicamente un error. Y es por el hecho de que estoy usando un compilador de C++, eso significa que estoy usando C++, uso el compilador de C++, es que estas cosas se resuelven de cierta forma. A cambio de perder, qué sé yo, un par de milisegundos de procesamiento, pero es verdad eso que tú dices. Pero claro, en este caso, yo estoy haciendo la asignación. Imaginemos que lo que hace el count es toma lo que recibe de esta como dumping, toma lo que recibe de acá y lo convierte en un string y después te lo muestra por pantalla. Así que imaginemos que el count es el que convierte por pantalla un string. De todas formas, si uno quisiera saber lo que hace el count, uno puede buscar en Google count y está ahí en la librería. Es como open source, así que. De hecho, sí, control click. Ahí está. Bueno, pero no vamos a ponernos a leer código raro. Entonces sí, buen guess. En este caso, sí realmente estoy diciendo dónde asignar el X y por lo tanto, veamos lo que pasa. O sea, mi punto es, el count no va a hacer eso de concatenar el string. Lo que está sucediendo es que el más es como una operación sobrecargada en el sentido de que si tú le pasáis dos strings, te los concatena, si le pasáis dos datos numéricos, te los suma. Es una operación que tiene varias como inputs. Porque una operación, esto se llama sobrecarga de una función, puede tener varios tipos de entrada. Es como los programas. Pues, cuando uno tiene el programa, uno los puede ejecutar de una forma o de otra. Bueno, si usan Linux, se van a dar cuenta. Y eso. Entonces, veamos qué pasa en el segundo caso. Para responder la duda. Listo. Entonces, esta fue la anterior. ¿Cierto? 3.5. Y esta es la siguiente. Entonces, literalmente lo que está haciendo, y esto no lo hace el count, esto lo hace lo hace el hecho de que dice x es igual a x más 2 más 2.5, es que simplemente el compilador trunca la parte flotante. Entonces tengan cuidado cuando hagan operaciones sobre enteros con flotante, porque si les salen resultados truncados o aproximados, entonces significa que hay algo que está sucediendo.
¿Ya? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, supongo que entonces ya tienen conocimiento sobre el tema de los flotantes, ¿cierto? Entonces, digamos que flotantes, sí, no sé si ya está asignado pi en CMAD. Ojito que las constantes globales generalmente están asignadas como mayúsculas. Diego, tú parece que querías decir algo. Ah, sí, pero en este caso si hubiera sido 2.6 hubiera quedado en x igual 4. No, no, nada que ver. No se Ah, redondea. tú decís, no, no. Vamos, buena pregunta, veamos. Sí, sí, esas son buenas preguntas. Esas son buenas preguntas. Eh, ¿Se redondea o no se redondea, chiquillo? Chiquillos y chiquillas. Y chiquillas. Todos. No, no se redondea. Se trunca. Y de hecho. De hecho. De hecho. Oh, qué lata. O sea, se cuenta la pura parte entera que tiene el número. De hecho, probemos con un. Probemos con una cosa irracional. Eh, Square root de 2. Nosotros sabemos que eso es una racional. ¿Qué significa que sea irracional? Que tiene infinitos números para allá. Vamos a compilar y ejecutar. Yo siempre compilo y ejecuto en caso de cualquier cosa. Donde no puedes compilar y ejecutar es cuando estáis trabajando en un proyecto muy grande que demora 8 horas en compilar. Ahí no podéis compilar y ejecutar. ¿Ven? Me dio 2. Me dio 2. Eso significa que lo está truncando. Lo está truncando. No lo está aproximando. Hay una función que aproxima. No aproximen. No es una buena idea aproximar a partir del truncamiento porque literalmente se está perdiendo data. Estáis perdiendo data. Entonces, nunca es bueno perder la data. Hay gente que le pagan por extraer data. Ya. Flotantes. Flotante. ¿Cuál es su brillo? Bueno, es que. Es que uno puede hacer cositas locas. 1 más square root of 2. Count. Mostramos por pantalla. Mostramos por pantalla. Y salto de línea. Listo. Ya. Entonces, yo sé que esto es como básico, así como que son cosas así como básicas en el sentido de que estamos puro mostrando por pantalla, pero en, en los detalles está el diablo, así que el diablo. Ahí está. Y fíjate que acá uno dice, está acotando. Pero no, 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 no. Acá lo que está pasando es que count tiene una instrucción para ver cuántos decimales pone. ¿Ya? Entonces, ah, entonces ustedes tienen que tener ojo con eso porque podrían pensar que está siendo acotado, pero no está siendo acotado. Porque de hecho, si estuviese acotado, entonces digamos que i es igual a i menos 1. Perdón, espérense. Cambio de pantalla. Ya. I es igual a i menos 1. Entonces ahora vale la raíz de 2, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es... Oh, hago esas cosas porque mi teclado está en inglés. Y eso me confunde. Qué lata. I menos 1. Y... ¿Esto me va a dar 2 o no me va a dar 2? Debería darme 2, ¿cierto? Sí. Esto debería darme 2. Entonces ahora vamos a ver si es que está aproximado o no está aproximado a la raíz de 2. Ojito que cuando estoy haciendo esta operación no la estoy almacenando. Primero se hace la operación, es decir, lo que está acá adentro, y después se almacena. ¿Ya? Entonces, vamos a verificar de que tenga la otra terminal cerrada. Y obviamente que tengo que imprimir i. Ya.
Sí, lo tengo impreso. Ah, ¿qué pasó? Ahí, perfecto. Compilar y ejecutar. Oh, qué lindo. Eh, entonces, como ven, ahí sale un 2. Bueno, si quieren más claridad, mejor le pongo yo soy y espacio. Si quieren más claridad, mejor le pongo eso. Lo ejecuto y... ¡Ay, qué mala la claridad! Ahí. Yo soy I. Yo soy 2. Entonces, como ven, no hay... O sea, hay como hay un proceso de aproximación ahí que debe estar ocurriendo. O de... Ahí sí hay un proceso de aproximación en el caso del float. O básicamente está operando square root de 2 con square root de 2. Eso les queda como tarea verlo, ver cómo expandir, porque el count tiene una forma de decir cuántos decimales me estás mostrando. Entonces, ustedes tienen tarea para la casa, tarea para el computador, porque ya están en la casa. Revisar cómo mostrar n decimales. N decimales. Ya. Y ahora vectores. Terminemos con vectores y sobre iteraciones con vectores, porque supongo que la iteración ustedes ya las cachan, las revisaron. Entonces veamos vectores. Entonces si yo quisiera asignar un vector, nombre representativo, por favor, y digamos de enteros. Entonces vector de enteros. Bueno, no hace falta que pongan vector de enteros, pero les sirve a ustedes mismos también. Entonces recuerden que un vector de enteros uno pone int, después pone corchetitos cuadrados, y aquí pone cuántos enteros que pone. Entonces vamos a hacer un vector con 900 enteros. ¿Por qué 900? Porque el computador no me permite hacer un vector de 900 enteros. Que es poco en memoria, re poco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es rellenarlo con 0, para que no esté relleno con puras pescas. ¿Cómo se hacen los for? Así. Hoy no recuerdo cómo se hacen los for en verdad. Y menor a 900. Bueno, si sale mal ustedes me dicen. Y más. Entonces, el indicador, usamos el i porque nosotros estamos acostumbrados a decir b sub i, cosas así. La condición de quiebre y el incremento. Este incremento puede ser lo que ustedes quieran. O sea, yo podría ir de 2 en 2, pero no tendría sentido porque en verdad yo quiero, para este caso particular, yo lo que quiero hacer es recorrer mi vector y darle puros ceritos. Entonces lo que quiero hacer es que mi vector tenga puros ceros. Entonces mi vector sub i va a ser solamente ceros. Lo que estoy haciendo es, estoy inicializando el vector. Siempre pongan comentarios para que después ustedes, cuando revisen, cuando se vayan a dormir en la noche, revisen su código en la mañana, digan, ¿en qué estaba? Y los comentarios son como un diario de vida. ¿Ah? Que sirve bastante. Ya, y ahora quiero mostrar el vector. Entonces uno de forma naive o de forma ingenua podría decir, bueno, imprimo el vector. Porque esto funciona en Python. Si cualquiera, yo los invito a programar en Python, es una maravilla. Esto funciona en Python. Entonces uno dice, ya. Y uno le pone linda, así, dice, ya. Mi vectorcito. Acá tampoco pongan tildes ni cosas así, ¿ya? Ni no, olvídense de que estos son latinos. Olvídense. Nada. Acá no están permitidos las cosas latinas porque todo falla. O puede fallar. Mi vectorcito es. Ahí, sí, bonito. Entonces aprieto F11.
Ya. ¿Y qué va a aparecer? ¿Qué me dicen ustedes que va a aparecer? De hecho, más aún, voy a imprimirlo acá. Díganme por mientras qué piensan que va a aparecer. Se va a imprimir el número que... Bueno, deberíamos ingresar un número primero, ¿o no? El vector. Ya está tapado el número acá. Está inicializado. Aquí lo que sucedió es que el vector se convirtió en esto. Ahí se convirtió en puro cero hasta el 900. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si lo imprimo antes? Esa es mi pregunta. Bueno, ¿qué pasa si lo imprimo antes y lo imprimo después? O sea, la pregunta es, tú dices que va a aparecer el primer número del vector. Que no está mal si lo dice, o sea, bien. No sé, creo que va a mandar error. Veamos. Veamos. Entonces, F11. Ya. No tiró error. ¿Tiró error o no tiró error? No tiró error porque acá dice warning 0, error 0. Bien. Ahora les voy a mostrar lo que salió. What? 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 Y de hecho no está saliendo lo que yo pensé que tenía que salir. Eh, debe ser por alguna cosa anterior. O En sea, general, ¿Mm? Dale. como que imprime algo que no existe, como no entiendo. En general, lo que imprime es una dirección de memoria. Generalmente lo que está imprimiendo, y acá por alguna razón esa dirección de memoria está como 1, pero en general lo que imprime es la dirección de memoria del vector. Es una cosa hexadecimal, una dirección de memoria. Se las quería mostrar ahora porque la van a ver muchas veces. La van a ver así como imprimiendo cosas, van a decir, ah, ¿qué estoy imprimiendo? Una dirección de memoria como así. Un número o una letra y después un par de números. Una cosa así. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Que acá yo estoy imprimiendo la dirección de memoria del vector. No estoy imprimiendo al vector. C++ no tiene formas nativas de imprimir vectores. C++ ni siquiera sabe que nosotros estamos trabajando con vectores. C++ lo que ve es un arreglo. ¿Ya? Entonces, de ahora en adelante, a los vectores a veces los voy a llamar arreglos. Porque arreglo es la estructura básica. ¿Por qué? Porque el vector lo que te dice, si yo te digo, tienes un vector, lo que yo pienso cuando te digo, tienes un vector es, mi vector tiene operaciones, tiene suma, tiene resta, tiene producto punto, tiene producto cruz, es un grupo, es no sé qué, está en Rn. ¿Ya? Matemáticamente un vector está sobrecargado de muchas operaciones porque forma parte de un... Ni siquiera es de un grupo, es de un cuerpo, creo. ¿O no? O un anillo. No sé, es como una cosa así. Aquí no tenemos vectores, les decimos vectores porque los trabajamos, los pensamos como si fueran vectores, pero tenemos arreglos porque los arreglos son simplemente listas de cosas. Así como tengo algo primero, después segundo, después tercero, después cuarto. Entonces, lo que tenemos es simplemente esto, que es un arreglo. No tenemos sumas de arreglos, no tenemos... Entonces, esas cosas las vamos a ir implementando durante el curso. ¿Cómo implemento la suma de arreglos? Cosas así. ¿Cómo implemento la suma de matrices, la multiplicación de matrices? Pero ¿por qué no funcionó antes si ya lo inicializaste? Después. Porque lo que yo estoy imprimiendo, insisto, o creo que lo respondiste antes de que me puse a dar mi charla de vectores. C++ no tiene ninguna forma de saber que esto es un vector. Entonces, lo que ve C++ es que esto es una lista y que aquí hay una dirección, las listas, los arreglos son literalmente, hay un puntero, una cosa que se llama puntero, que está apuntando al primer elemento de la lista. Está apuntando ahí. Y este elemento apunta al segundo. Esto es lo que está sucediendo internamente. Y este elemento está apuntando al tercero. Entonces, hay ceros flotando por todas partes en su memoria RAM, hay ceros flotando por todas partes y hay unos punteros que están apuntando así, que hay una estructura interna. Así son los arreglos.
Y cada cero está como en una cajita. Entonces lo que pasa es que no sabe que son. No sabe que es un vector. Entonces yo tengo que, como programador, tengo que darle yo esa abstracción. Entonces yo tengo que ver cómo lo imprimo. La forma más, entre comillas, fácil de imprimirlo, o la primera forma que a uno se le ocurriría, es recorrerlo e imprimirlo recorriéndolo. Insisto, acá no hay respuestas equivocadas. Ya lo asigné, es decir, que cuando yo lo imprima, ya lo inicialicé. Entonces, cuando yo lo imprima, va a aparecer, van a tener sentido los números que están adentro del vector, porque ya lo inicialicé. Siempre es bueno que ustedes, simplemente por, simplemente eh, por seguridad, para que no falle el computador o el programa, eh, inicialicen los vectores. Cuando los vayan a ocupar, siempre inicialicenlos con puros ceros. Entonces, si hay un cero ahí por ahí, o con un valor que ustedes sepan que no van a ocupar. Porque si ven un cero por ahí, significa que para tener un debugging. Ya, entonces, esto iba antes. Ahora voy a imprimir el vector. ¿Ya? Déjenme revisar si la terminal. Ya. Estoy súper congestionado. Maldita primavera. Ya. Y como ven, no está pasando nada. Bueno, no lo ven. Pero ahora lo van a ver. Ya. Como ven, no está pasando nada. ¿Alguien me puede decir por qué no está pasando nada? Hay dos tipos de errores que pueden suceder. Errores en tiempo de ejecución y errores en tiempo de compilación. Acá estamos presenciando lo que podría ser un error en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque salta la terminal y empieza a hacer cosas y no hace nada. Entonces, para ustedes terminar la terminal, pueden apretar control C. Apreté control C. Y como ven, ahora hasta a veces apretar el control C es mejor que cerrar la terminal, porque apretar el control C lo que le está diciendo a la terminal es cierra el proceso que tienes corriendo adentro de ti. Y entonces esto me sirve para que se cierre como el programa. Ok, para que se cierre el programa y así poder ver la respuesta que me está dando. Si no logra cerrar el programa, bueno, va a cerrarse la consola. Pero me ayuda. Entonces acá lo que pasó es que debe haber entrado en un loop infinito. Si somos buenos para contar, deberíamos contar ahí 900. No creo que hayan ahí 900. Entonces algo está fallando. Entonces aquí es cuando uno tiene que entrar a picar. Algo hice mal. Porque si hubiera hecho todo bien, bueno, debería haber funcionado. Claramente no funcionó. Entonces lo que tengo que hacer acá es saber qué está pasando. Entonces vamos a imprimirla ahí. Y vamos a sacar la línea que claramente es la que me estaba tirando problemas. No sé si se dieron cuenta, pero ahora cambiaron los números que estaban en estas impresiones. Cambiaron los números que estaban en estas impresiones. ¿Por qué? Porque la memoria RAM es una cuestión flotante, es una cuestión abstracta. Entonces, cada vez que se corre el programa, hay un bloque de memoria RAM asignado para el programa y está haciendo cosas ahí en ese bloque. Y eso puede tener direcciones distintas de memoria. Ya. Miren. Ah, qué entretenido. Entonces, funcionó, ¿ven? Funcionó porque... Ah, perdón, no estoy compartiendo. Avísenme cuando esté compartiendo. Ahí funcionó porque me está imprimiendo y obviamente que lo está imprimiendo medio feo, pero 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por ahí debería haber un 899. Ahí está el 899, significa que está funcionando. Entonces mi problema está en el vector. Ay, no les mostré Bueno, vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a mostrar de nuevo.
Ahí. Y entonces, como pueden ver, ¿cierto? Como pueden ver en la pantalla, 1073 no tiene sentido, ¿cierto? No es una dirección, no es un vector. ¿Ya? Ah, ya sé cuál es el problema. Ya sé cuál es el problema. Entonces vamos a mostrar los problemas. El problema es que yo estoy haciendo las cosas mal. Primero, acá estoy diciendo vector enteros 900. Eso es como reasignar el vector entero. Ya. Ya, ese es el problema. Listo. Entonces, ahora va a aparecer la dirección de memoria. Ahora va a aparecer la dirección de memoria. Y ahora no va a haber problema con eso, así que voy a borrar eso. Ya, ahí sí. Entonces tengan ojo cuando están llamando a las variables, porque aquí yo lo que estaba haciendo es reinicializar esa variable ahí adentro y volver a reinicializarla ahí adentro, y por eso estaba sucediendo esas cosas raras. En conclusión, esto es solamente para en el momento de asignarla. Yo no sé por qué se me pasó un mental fart que se lo reinicialicé. Ahora entonces debería suceder lo que dije. Debería aparecer arriba la dirección de memoria, abajo nada, aquí nada, después de nuevo la dirección de memoria, y ahora deberían mostrarse los ceros del vector. Ahí está. ¡Yes! Ahora sí, ya. ¿Se ve? Entonces, la primera dirección de memoria del vector es 0x6. Eso es lo que es una dirección de memoria. Por eso se está mostrando la dirección de memoria, porque yo lo que le estoy diciendo es: imprime la cabeza del vector, imprime lo primero que hay en el vector, y lo primero que hay en el vector, lo primero que hay en un arreglo, siempre el C++ es una flecha. Y esto es la dirección de esa flecha, ahí está esa flecha. ¿Ya? Entonces, lo segundo que yo veo es la flecha. Pero después cuando imprimo, cuando hago el for, y esto es una lección para ustedes, siempre que quieran imprimir una estructura iterativa, es decir, una estructura iterativa es un vector, una matriz, etc. Y obviamente que es iterativo porque si un vector es un arreglo, entonces una matriz es un arreglo de arreglos. Y entonces un tensor es un arreglo de arreglo de arreglo, y un hipertensor es un arreglo de arreglo de arreglo, etc. ¿Se entiende? Y lo que yo estoy haciendo en el segundo caso es imprimiendo el vector. ¿Sí? Y ahora vamos a preguntas. Nos quedan 5 minutos. ¿O no? ¿O ya se nos pasó el tiempo? 5 minutos, sí. Preguntas. Ah, cool. O sea, ojo, porque pequeñas cosas que pueden hacer, si se dieron cuenta, cuando hice esa pequeña cosa de... esta pequeña cosa de los corchetes 900, ya empecé a dejarla embarrada. Y no se vio esa embarrada hasta que traté de imprimir los ceros y el programa empezó a volverse loco. Porque no cerraba. O sea, no pasaba nada. Tuve que apretar control C. Recuerden, si su programa ya está en tiempo de ejecución y está pegado, aprieten control C. ¿Ya? Esas cosas se aprenden en el laboratorio. Cosas que... Si las cosas fallan. Y ahora, en 5 minutos, vamos a tratar de asignar una matriz y... vamos a asignar una matriz y la vamos a imprimir. Matrices. Vectores y matrices. Y entonces tenemos 3 tipos de datos, comillas, tipos de datos para nosotros como matemáticos. Tenemos los vectores, tenemos que implementarlos. Las matrices, tenemos que implementarlas, tenemos que traerlas. Y los tipos de datos, los enteros, ya están implementados gracias a el programador que hizo C++. Entonces, ¿cómo se define una matriz? Bueno, si un vector era con un corchete, uno dice una matriz será con 2 corchetes. Entonces tenemos el tipo de dato, porque uno puede hacer matrices o arreglos de arreglos, en verdad son arreglos de arreglos, de entero, de flotante, de carácter, de strings, de lo que sea. Entonces, arreglo de arreglos. Vamos a hacer una matriz chiquita, eso sí, para que se vea por pantalla. Vamos a hacer una de 4 filas, 3 columnas. ¿Ya? No está inicializada, no hay nada dentro de la matriz. Traten de siempre inicializar las matrices en caso de que puedan ocurrir cosas feas. Entonces, primero el for es sobre las filas. ¿Ya?
Y como son 4, recuerden que aquí yo estoy obviando muchas cosas, estoy pensando que ustedes saben, pero si no saben por qué estoy haciendo algo, me dicen. Porque el menor a 4 no es trivial, es porque en C y en Python y en programación en general no contamos desde el 1, contamos desde el 0. Entonces, si tenemos un vector con 900, tiene índices del 0 al 899. ¿Ya? Uno piensa que ustedes lo tienen claro, pero es porque uno se le olvida preguntar. Así que si ustedes ven esas cosas, hasta lo más mínimo, ¿por qué estás haciendo esto? Y ahí yo les chamullo, y si la cuestión no funciona es porque estoy chamullando mal. ¿Ya? Ustedes pueden partir del número que quieran, de hecho. Si yo les digo, recorran una matriz hacia atrás, o recorran un vector hacia atrás, ese tipo de problemas son los que vamos a preguntar en el laboratorio, en las tareas del laboratorio. Recorra la matriz hacia atrás, ordene la matriz hacia atrás. No sé si ese tipo de problema, más fácil, más difícil en verdad, pero ese tipo de problema. Hoy día quería alcanzar a hacer Fibonacci, pero ya no alcancé. ¿Hicieron Fibonacci ya con el profe? Sí. Ah, ya lo hicieron. Ah, bien. Entonces no vamos a hacer Fibonacci. Y ya imprimieron las matrices, ¿no? ¿Imprimieron matrices? Ahora sí. Y bueno, entonces vamos a imprimir matrices, ¿cierto? Si estoy haciendo algo que ya hicieron con el profe, díganme para no repetirme y para que no se aburran. Porque no hay nada más aburrido que... No hay nada más aburrido que ir 2 veces a una misma clase. Usamos ceros porque el 0 ocupa menos memoria. Y entonces si quiero después imprimir la matriz, hacemos lo mismo. Pero ahora vamos a hacer un orden. Entonces lo que vamos a hacer es count. Denme un minuto más del que... count matriz y J. Y cierto que yo en cada fila, yo quiero que estén espaciadas. Entonces quiero que en cada columna quede como con un espacio. Entonces uno puede implementar ahí con un slash t para que se tabulen. Un backslash t. ¿Por qué asignas igual a 0? El profe no hace eso. O sea, no es que ocupe menos memoria. Lo que pasa es que si yo me mando un error después, si yo me mando un error después, bueno, o sea, ya. ¿Por qué el 0? Porque el 0 ocupa menos memoria que cualquier otro número. Ya. Segundo, ¿por qué lo asigno? Porque así me aseguro de que la matriz esté inicializada. Porque si por alguna razón, imagínate que creo la matriz y al tiro le meto así como, imagínate que quiero guardar, qué sé yo, los números de Fibonacci en una matriz. Ya, entonces yo le guardé el número de Fibonacci pensando que la llené enterita la matriz y todo bien. Y después trato de imprimir la matriz. Al tratar de imprimir la matriz, lo que va a suceder, si es que no está rellena completamente, es que me va a tirar errores. O me va a tirar cosas de memoria que no calzan. Y distinguir entre un número de Fibonacci y una dirección de memoria es difícil. Pero distinguir... Claro, porque no pido ingresar... es que a mí me gusta trabajar con... Mira, en la realidad real, uno trabaja con matrices de 1.000.000 por 1.000.000. Entonces no es real... No es real ingresar números no es real ingresar números por teclado. Eso se hace como más pedagógicamente. Pero puede suceder que... Porque es lo que yo les voy a pedir. Que rellenen una matriz o que hagan algo con algo, ¿cierto? 1.000.000 por 1.000.000. Sí, un problema de la vida real básicamente puede ser una matriz de 1.000.000 por 1.000.000 o una data de Ripley, qué sé yo. Una base de datos de Ripley, 1.000.000 por 1.000.000, una matriz de 1.000.000 por 1.000.000. Pero no lo haces tú, po. Lo hace el computador, entonces da lo mismo. Solo que uno tiene que tener claro lo que está haciendo. Ya. Entonces, volviendo al tema. Uno inicializa una matriz en un valor conocido para que cuando después la revises, si es que no la rellenaste bien, de decir, mira, ahí hay un 0 que debería estar con algún dato. Y entonces para que tú puedas imprimir el dato. ¿Sí? Siempre es bueno partir con una matriz de ceros porque sabéis de dónde estáis partiendo y después, no sé, te piden rellenar solamente el medio sin dejar los bordes al lado. Y entonces podéis imprimirla en cada paso. Porque si la vais rellenando a medida de que vaya avanzando, puede ser que te encontréis con cosas raras porque ¿qué pasa si no rellenaste justo la posición 99 cruz 99 y en esa posición hay una dirección de memoria así media rara
y la cuestión te muestra puras leceras. Es para evitar eso. Entonces, voy a tabular cada columna, porque ahí estoy en las columnas, y voy a espaciar cada fila, ¿cierto? Entonces, es por una cosa de discreción. Y está bien lo que hace el profe. Si el profe lo que hace es porque hace pedagogía. Entonces le dice ya, ingresemos cada cosita de la matriz a mano. Pero yo les voy a pedir trabajar con matrices grandes porque eso también me asegura a mí que ustedes no copien. Porque es muy difícil copiar una matriz grande. ¿Ya qué falló? Eso falló. Y después, cada vez que termine esto, tienen que imprimir eso y un inline. Ah, perdón. Inline que estoy haciendo. ¿Cierto? Eso está bien, ¿no? ¿O no? Ahí está. ¿Se entiende, no? ¿Qué pasa si yo no hubiese asignado toda la matriz? Por ejemplo, ¿qué pasa si... Ah, perdón. Ya. Hoy estamos pasados, perdónenme chiquillos, pero... Y chiquillas. Y chiquillas. Y jóvenes. Yo digo chiquillos, pero no es porque piensen que sean infantiles, es porque es de cariño nomás. Ahí está. Ahí está mi matriz. Les muestro qué hubiese pasado si es que no relleno toda la matriz y terminamos ya. Para que se queden pensando. Ya. Entonces, si quieren se pueden retirar ya. Pero voy a hacer esto y lo despacho. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Qué pasa si aquí hubiese puesto un 1? ¿Cierto? Y entonces rellené todo, pero me equivoqué y rellené hasta el último. Hasta antes. Imagínate que son no ceros, sino que son la cosa que yo quiero hacer. Entonces, compilemos y ejecutemos. ¿Qué es el \t? Es la tabulación. Ah, Es ya. para que no es que quedaron cuadrados. Ahora les voy a mostrar. Miren, ahora les voy a mostrar. Entonces, ahora les voy a mostrar a lo que me refiero. Ya. ¿Ven lo que está sucediendo, no? Aquí no rellené a priori la matriz con puros ceros. Bueno, el \t es para que se tabulen. Quedan tabulados, entonces quedan ordenaditos. Aquí no rellené. Rellené solamente para j menor a 1. Es decir, rellené j0. Es decir, esta fila es la que yo quería. Y ahora estoy imprimiendo la matriz. Y como ven, está imprimiendo la matriz. O sea, hay una matriz que estoy viendo. Pero ¿qué pasa con estos números que yo no asigné? Se asignan a cualquier valor en la memoria. ¿Se entiende, no? Por eso yo inicializo la matriz antes. Y después, después la relleno a mano si quieren, o después hago lo otro. Pero primero la inicializo. ¿Para qué? Para que en caso de que yo olvide inicializar en algún punto, yo me dé cuenta antes. En programación siempre ustedes tienen que asegurarse, ponerse seguros a sí mismos. Llegar a un punto y decir, ya, ¿esto está funcionando o no? ¿Está haciendo lo que tiene que hacer? Ustedes siempre tienen que ir así como avanzando recursivamente. La idea es que se equivoquen en harto, ¿ya? Y que se den cuenta, ¿ya? Y que busquen. No, \t, para terminar, \t es tabular. Ella es backslash, no es slash. Es \t. Es tabular. \n es salto de línea. Y endline te pone un salto de línea. Pero el \t tú lo metías adentro de un string, el \n igual, y el endline es de C++. Y ahí ustedes pueden jugar a qué es / cualquier cosa. A, /b. Pueden buscarlo en Google. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Estamos bien? Bueno, con esto terminamos la grabación para que no se quede tan larga y eso.